Buen día a todos. Nuestro grupo conformado por Belkis Ábrego, Luis Santos, Darío Osorio, Britney Frías, Nixia Macías, Bruno Montezuma y mi persona, Lidibet Jiménez, les hablaremos sobre el derecho público y el derecho privado, la estructura lógica de la norma jurídica y las fuentes formales del orden jurídico. La división del derecho público y derecho privado fue inicialmente establecida por Ulpiano. Sostenía que el derecho público se refería a la cosa pública romana. El derecho público reglaba las relaciones de los hombres como miembros de la asociación política. Se ocupaba del gobierno del Estado, de la organización de las magistraturas. El derecho privado tenía por objeto las relaciones de los particulares entre sí. La distinción entre ambos órdenes de derecho trajo en Roma como consecuencia la práctica del respeto del Estado por los derechos privados. Si bien se admitía el principio de que el interés público prevalecía sobre el privado, también se aceptaba que el Estado debía indemnizar al particular si le ocasionaba perjuicios, con lo que se llegaba a una especie de equilibrio. En los tiempos modernos se ha difundido una teoría inspirada en una vieja tesis de Ulpiano según la cual hay una contraposición entre el interés público o general y el interés privado o particular, los cuales son opuestos y contradictorios. Al derecho público corresponde la regulación de todas las materias relativas al orden público y al derecho privado las referentes al orden privado. Sin embargo, se puede sostener que no es enteramente cierto que ambos tipos de interés sean opuestos entre sí, y no lo son, puesto que en ambos se vinculan directa o indirectamente a la protección de la vida, la libertad y la protección de todos. Por ejemplo, el tema de la legislación sobre la familia es un tema que atañe tanto al interés público como al interés privado. Así también se conceptúan como de derecho público muchos hechos jurídicos relacionados íntimamente con el interés privado y viceversa. Las distinciones entre el interés general y el interés particular no es pues al decirse que es nota determinante del derecho público ni del derecho privado, clave ni sustancial ni sirve para diferenciarlos. Algunos, ante las críticas, relativizan la oposición diciendo que pertenecen al derecho público las normas que consideran principalmente el interés general y al derecho privado las normas que conciernen principalmente al interés de los particulares. Una de las teorías más aceptadas hoy en día es la llamada naturaleza de la relación jurídica, según la cual hay naturaleza de relación de coordinación y relación jurídica de subordinación. La relación jurídica de coordinación, cuando los sujetos que en ella figuran se encuentran en un plano de igualdad jurídica los unos con respecto a los otros. Por ejemplo, en un contrato de compraventa. Es de subordinación jurídica cuando, por el contrario, los sujetos no son considerados como jurídicamente iguales, porque uno de ellos se encuentra en un plano superior, ya sea porque está dotado de poder, de autoridad o de soberanía. Bueno, profesor, mi nombre es Luis Santos, le damos lo que es la continuidad de la exposición hablando sobre el punto de la rama del derecho positivo. Entendemos derecho positivo al estudio y la enseñanza del ordenamiento, en donde es dividido en ramas y las cuales han variado según las necesidades de los pueblos, ¿verdad? Hoy en día entendemos, lo conocemos como la enciclopedia jurídica. Dentro de la rama del derecho positivo está lo que es el derecho privado y el derecho público. Nos referimos especialmente a lo que es el derecho público. El derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas o entidades privadas, también de los órganos que los ostentan al nombramiento público, ¿verdad? El derecho público se ocupa del interés general de los poderes públicos y los ciudadanos. Dentro del derecho público encontramos lo que es el derecho institucional privado,
encontramos lo que es el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, derecho procesal y el derecho financiero. El derecho internacional, hablamos del derecho internacional como la rama de la ciencia jurídica que estudia las relaciones y deberes de los ciudadanos dentro de una comunidad o sociedad jurídica internacional, ¿verdad? Hablamos del derecho constitucional. El derecho constitucional tiene por objetivo las organizaciones del Estado, en las cuales deben ser comprensibles en la estructuración de los órganos, como son los órganos superiores, lo legislativo, ejecutivo y jurisdiccional. Hablamos del derecho administrativo. El derecho administrativo es la rama del derecho público que se refiere a las organizaciones del Estado. También lo podemos definir como un conjunto de normas que regulan las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos para establecer dichos conflictos establecidos, ¿verdad? El derecho penal, entendemos por derecho penal aquellos delitos y aquellos delitos y penas criminales, ¿verdad? Entendemos por delitos y penas criminales a todos aquellos actos ilícitos. Bueno, un acto ilícito le podemos mencionar lo que es un hurto, la obtención de una propiedad privada, ¿verdad? A eso le podemos llamar lo que son actos ilícitos, ¿verdad? También los actos ilícitos son sancionados por lo que son los legisladores. El derecho procesal es el estudio de las relaciones de las ramas jurisdiccional. Es el estudio de las relaciones de las ramas jurisdiccional del poder público que regula las relaciones jurisdiccional mediante las normas de las normas generales para la creación de las normas individuales, ¿verdad? Eso es lo que es el derecho procesal. Y hablamos del derecho financiero. El derecho financiero es el que estudia y regula las actividades económicas de nuestros estados, en la cual también lo podemos llamar como eh, un conjunto de actividades que nos facilitan lo que son los ingresos capitales de nuestro país, de cualquier identidad pública, tiene que mantener siempre la relación de lo que es el derecho financiero. Muchas gracias. Aparte del derecho público que acaba de explicar nuestro compañero Luis, tenemos lo que son los derechos privados. Ellos forman parte de la rama del derecho positivo y se encargan de regular las distintas actividades y relaciones de ciudadanos particulares, partiendo de una igualdad de régimen jurídica entre ellos. El principio de derechos privados suelen contemplarse en los principios de igualdad y potestad del derecho público. No olvidemos que estos derechos privados también tienen principios fundamentales como la autonomía voluntaria y los principios de igualdad. Entre la categoría de derechos privados podemos mencionar el derecho internacional privado, que es el encargado de estudiar en qué situación jurídica se encuentran sujetos los extranjeros y principalmente qué ley puede ser aplicable en las diferentes actividades, ya sean comercial, laboral, partiendo del domicilio o lugar donde se dio el acto o contrato y donde debe ser cumplida toda obligación pactada. Tenemos el derecho civil. Aquí ellos estudian o plantean las reglas generales que se rigen dentro de las relaciones jurídicas particulares, ya sean entre sí o con el Estado, que su principal objetivo es satisfacer las necesidades de carácter humano. No olvidemos el derecho comercial. Aquí ellos regulan toda institución específicamente de carácter capitalista. Por ejemplo, tenemos los papeles del comercio como pagarés y cheques, las bolsas de valores, los bancos e incluso las quiebras de comerciantes y de diferentes sociedades. No olvidemos el derecho del trabajo. Aquí reglamentan toda obligación y derechos entre obreros patronales que tienen unos con otros. El derecho agrario,
que es el encargado de toda la producción industrial y comercial, como también tenemos el derecho minero. Aquí ellos estudian todas normas de explotación y aprovechamiento de las minas e incluso tocan temas básicos como es la propiedad y quién puede trabajar dentro de estos recursos. Así que el derecho privado no es más el que regula todas actividades entre particulares que bien se plantean con nombres y beneficios, como también este que bien se plantean con nombres y beneficios, como también este derecho privado se puede regir entre particulares y el Estado, siempre y cuando éste actúe de manera particular y sin derecho público alguno. Mi nombre es Darío Osorio y me tocó hablarles sobre la estructura lógica de la norma jurídica. Bueno, el primer concepto que debemos tener en claro es qué es el pensamiento. Bueno, el pensamiento es prácticamente lo que nosotros entendemos o lo que se nos viene a la cabeza de algo ideal o real, ya que este funciona a base de conceptos. A continuación le voy a explicar o le voy a mencionar las distintas clases de pensamientos. El primer punto es el primer pensamiento, que es el pensamiento imperativo o prescriptivo. Esta es la referencia anticipada de una conducta que debe ser prácticamente observada, ya que el pensamiento imperativo predice como en sí como una conducta, y de ahí su nombre, que es imperativo, que este se basa más en lo que es una orden o un mandato. Algunos ejemplos del pensamiento imperativo o prescriptivo son haz el bien, no debes matar o sé honesto. El pensamiento enunciativo. Este es aquel que declara, enuncia algo de algo o niega algo de alguien. Este, a diferencia del pensamiento pasado, es que este no se basa o no se refiere a lo que es mandatos o órdenes. Y uno de los ejemplos de este es el hombre es mortal. Una palabra importante que también es ligada al pensamiento enunciativo es el juicio. Su concepto, o qué es el juicio. Bueno, el juicio es el que niega, afirma o enuncia algo de alguien, y al hacerlo establecemos una relación entre dos conceptos por medio de un tercer concepto. Bueno, ¿cuáles son estos conceptos? El primer concepto sería el sujeto, el segundo concepto que sería el predicado, y ligado a estos dos conceptos sacamos el tercer concepto, que sería la cópula. La clasificación de los juicios. Bueno, los juicios se pueden dividir en dos partes, lo que son juicios compuestos y juicios simples. Bueno, ¿cuáles son los juicios simples? Son aquellos que no pueden descomponerse, y los juicios compuestos está constituido por juicios simples pero con distintos nexos lógicos. Siguiendo con los pensamientos, ahora vengo con el pensamiento optativo. ¿Qué es el pensamiento optativo? Bueno, contiene un deseo, una decisión en el sentido de resolverse por sí mismo, ya que este tiene como proposición de alternativa ser decidida por otro sujeto. Algún ejemplo de este pensamiento puede ser vamos al cine, estudiemos juntos, vamos a salir. Bueno, haciendo un análisis o tratando de explicar este pensamiento un poquito más a fondo, que sea un poco más entendible, esta se da cuando alguien o una persona invita a otra persona a salir, ya que esa persona o el sujeto con el que yo invito debe aceptar la invitación para poder que el pensamiento haga su función o se dé o se cumpla. Como último tenemos el pensamiento interrogativo, que es aquel que inquiere, interroga, averigua o demanda algo, y de ahí es que su respuesta sea un juicio. Bueno, algunos ejemplos del pensamiento interrogativo puede ser ¿es el oro un metal? O otro ejemplo puede ser ¿es la norma jurídica un imperativo? A continuación les explicaré dos conceptos importantes o dos subpuntos importantes, que son la norma jurídica como ciencia jurídica tradicional y la norma jurídica como un mandato psicológico. La norma jurídica según la ciencia jurídica profesional. Bueno, estas son mandatos o órdenes impartidos por el Estado
y esto pasa a ser imperativo, ya que se expresa de forma incondicional y categórica. Unos ejemplos de esta norma es que se debe pagar impuestos, o otro ejemplo podría ser no debes robar y no debes matar. La norma jurídica como un mandato psicológico. Bueno, esta norma, según Kelsen, es la expresión de una voluntad o de un deseo individual que tiene por objeto de estudio otro individuo. Los juicios hipotéticos son aquellos en los cuales las enunciaciones se formula condicionalmente de lo que se dice, afirma o niega del sujeto que está sometido a una hipótesis, a una condición que es determinante en la enunciación misma. En el juicio hipotético se haya suspendido el cumplimiento de una enunciación hasta que se realice lo postulado por la hipótesis y se registre tanto en la independencia como en lo que se anuncia en el juicio. La situación en la que la hipótesis se refiere en el juicio hipotético está formado aparentemente por dos juicios, el condicionalmente y el condicionado, pero en el condicionalmente es un pseudo juicio, evidentemente pues en él ni se afirma ni se niega nada del concepto sujeto. El juicio disyuntivo es como el hipotético, pero mientras en el hipotético la condición es una situación previa y externa al mismo juicio, en el disyuntivo la condición se encuentra detenida dentro del predicado, generalmente, es decir, se hace parte de él. Por ello, lo podemos definir como el juicio cuya enunciación se encuentra condicionada dentro de la predicción misma. Juicio dentro del derecho. Al respecto, se le considera como tesis fundamental de la Hans Kelsen, a quien se le tiene como padre que creó la lógica del deber ser frente a la lógica del ser. Primera tesis de Hans Kelsen. La norma jurídica como juicio hipotético, el mismo sin par de Kelsen, consiste en haber demostrado que las normas jurídicas no pueden ser pensadas como las viejas lógicas aristotélicas de la naturaleza, que utiliza como cópula sus juicios el verbo ser. Tesis de Carlos Cosio. La norma jurídica como juicio disyuntivo, entre las aportaciones más importantes del jurista argentino Carlos Cosio, figura de la norma jurídica no son imperativos sociológicos ni juicios hipotéticos, sino juicios disyuntivos. En principio acepta los planteamientos de Kelsen sobre la nueva lógica. Segunda tesis, la norma jurídica como pensamiento imperativo lógico hipotético. Kelsen, como posteriormente a su planteamiento de una norma jurídica, tenía la forma de un juicio hipotético. Diferencias entre el imperativo psicológico y el imperativo sociológico. Según algunas escuelas modernas, la norma jurídica es un pensamiento imperativo, pero no psicológico, sino lógico. La crítica de Kelsen a la teoría imperativa es completamente válida en cuanto se considera la norma como un mandato psicológico, mas no cuando ella es entendida como un mandato o pensamiento lógico. Porque entre pensamiento imperativo lógico e imperativo psicológico existen diferencias tan fundamentales como se da entre la lógica y la psicología. La psicología consiste al imperativo como un todo y lo analiza como un fenómeno anímico de voluntad en su origen, permaneciente a la conciencia y a sus relaciones con los correspondientes fenómenos fisiológicos en el sistema nervioso y con el lenguaje y los símbolos de expresión. No ocurre lo mismo en el pensamiento imperativo desde el punto de vista de la lógica. Un imperativo nunca dice lo que es, sino lo que debe ser, sin perjuicio de lo que es el deber ser nunca suceda. Como ocurre a diario con los hechos sociales, la norma de las expresiones de algo deber ser, especialmente de un individuo se conduzca de cierto modo, aunque él nunca se comporte así. Diferencia entre las reglas del derecho y la norma jurídica según Kelsen.
La ciencia del derecho tiene por objetivo el estudio de las normas jurídicas. Esta a su vez tiene por objetivo regular o reglamentar la conducta humana, estableciendo obligaciones y concediendo facultades. Entendemos por regla del derecho las proporciones gramaticales mediante las cuales la ciencia describe su objeto. Es decir, las normas jurídicas dicen que el sin que la ley jurídica dice que el sin que la ley que prescribe al tribunal de policía impone una multa al automovilista que se ha sometido a una orden de un agente policial. Es una norma general, cualquiera sea la forma gramatical bajo la cual se presenta. Conclusión. Las reglas del derecho describen las normas jurídicas de la norma jurídica regular de la conducta humana. Las reglas del derecho no son creadas por órganos estatales, sino son formuladas por juristas y abogados deseosos de conocer el derecho. La función de los órganos del Estado consiste en crear y aplicar las normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos, integrantes de la comunidad jurídica. La tarea del jurista, por el contrario, consiste en conceder el derecho, es decir, las normas jurídicas, descubrirlo con ayuda de las reglas del derecho. En tanto, en las reglas jurídicas imponen obligaciones y conceden facultad. En las reglas del derecho es formulada por los juristas y es imperativo atributar. En la norma jurídica, las reglas del derecho anotadas, según Kelsen, es en la ciencia jurista el equivalente de la ley causal de las ciencias de la naturaleza. Buenas noches, respetado profesor, compañeros estudiantes. Hoy les voy a hablar sobre las fuentes formales del orden jurídico. Como primer punto explicaré sobre el fuente histórico, fuentes materiales, fuentes formales. La más importante conocida es la ley, las fuentes formales, la legislación, la doctrina, las costumbres y la jurisprudencia. La fuente histórica se conoce más como código justiniano, código napoleónico, como código de Hammurabi. Pero la más importante, como primer punto, la legislación. La legislación es el proceso por el medio del cual varios órganos del Estado formulan y promulgan destinadas normas. La costumbre consiste en la repetición de actos convencida de su necesidad. Esta más se ve en la sociedad. En la sociedad también podemos mencionar en el artículo 13 del Código Civil. Jurisprudencia, el conjunto de una norma jurídica cuyo procedimiento brinda soluciones que adquieren cierto carácter obligatorio de doctrina más probable. Doctrinas son estudiadas por expertos en la materia y la aplicación en el derecho. Como siguiente punto, los debates. Hay 3 debates. Primer debate, comisiones. Segundo debate, la ley se lleva en la Asamblea Nacional para discutir. El tercer debate tiene lugar en los distintos días. Si el Ejecutivo no revocare este proyecto de ley, el presidente lo pasará al tercer debate. Como siguientes puntos, la ley en sentido formal y sentido material. En sentido formal, se llama ley cualquier acto o documento de su contenido normativo emana del órgano legislativo que gozan de una peculiar régimen jurídicos. En sentido material, regula la creación de una norma jurídica general y parcialmente la creación de leyes. Como siguiente punto, la aprobación, la sanción constitucional, promulgación, iniciación. La más importante es la aprobación, donde que se aprueban leyes. La sanción constitucional pertenece al presidente de la República. Hacer conocer la ley, promulgación en la Gaceta Oficial, iniciación de la vigencia. El objetivo es que los destinatarios conozcan tal efecto de la ley. Y como último punto, la derogación, dejar sin efecto la ley. Sin efecto la ley, como los autores han definido: derogación, modificación, abrogación, subrogación. Muchas gracias.
Buenas tardes, profesor Miguel Trejo. Mi nombre es Belkis Ábrego. Me ha tocado hablar de la costumbre. Históricamente fue la primera fuente formal del derecho, luego aparecieron las leyes y los códigos. Dupasquier define la costumbre como un uso implantado en una colectividad considerado por este como jurídicamente obligatorio. Tratadistas modernos como Kelsen y Planiol agregan un tercer elemento que es el reconocimiento estatal de la costumbre. La regla consuetudinaria puede llenar elementos, pero no se transformará en normas de derecho mientras el poder público no las reconozca, y que puede exteriorizarse de dos formas: expresa, cuando el Estado por medio de una ley acepta la costumbre, por ejemplo, cuando la ley dice que los asuntos que no pueden resolver los jueces por medio del derecho legislado, lo pueden resolver según la costumbre del lugar. Y tácita es la aplicación de una costumbre a la solución de determinada controversia por los jueces cuando la ley no ha dicho nada sobre la aplicación de tal costumbre. La relación entre la costumbre y la ley. La costumbre queda subordinada a la ley y que solo es fuente formal de normas jurídicas en la medida en que el derecho legislado la acepte. Las formas de costumbre. Las formas de costumbre se dividen en costumbre secundum legem. Según la ley remite a la costumbre expresamente en casos concretos. Se le llama costumbre integrativa de la ley. La costumbre praeter legem, fuera de la ley, cuando la misma ley dice que a falta de disposición expresa de derecho legislado debe aplicarse la costumbre, aquí cumple una función supletoria. La costumbre contra legem, contra la ley, aparece cuando en casos de conflicto entre la ley y la costumbre prima la costumbre y los usos. Hay unas conductas que, a pesar de repetirse reiteradamente, no llevan el convencimiento de obligatoriedad jurídica, no son fuentes formales del derecho ni por consiguiente dan lugar al nacimiento de normas jurídicas. La prueba de la costumbre. Quien invoque una costumbre como fuente de derecho y como práctica de la cual surgieron normas jurídicas positivas, está obligado a probar su existencia. En cambio, quien invoque una ley nacional solo tiene que citarla, sin necesidad de acreditar que existe. ¿Cómo se deroga la costumbre? Queda derogada cuando surge una ley que regula la materia, que antes estaba regida por la costumbre, igualmente por el desuso, así como por una nueva costumbre contraria. La jurisprudencia. Como ciencia o conocimiento de derecho, con este término se designa la teoría, la filosofía del derecho y todas las ciencias que toman el derecho de forma global, para designar una sentencia o resolución jurisdiccional individual que resuelve un caso concreto. Puede entonces definirse como un conjunto de principios, doctrinas y reglas comunes contenidas en las decisiones judiciales. Son los estudios de carácter científico los que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos o ya con el objeto de interpretar las normas y señalar las reglas prácticas para su aplicación, esto es, aplicado a la doctrina. En los estados donde rige fundamentalmente el derecho legislado, no se considera la doctrina como fuente formal del derecho, aunque sí reviste interés y provoca reformas. Las normas jurídicas individuales y sus fuentes formales. Las normas jurídicas individuales, las que obligan o facultan a uno o varios miembros de la comunidad jurídica individualmente determinado. Tradicionalmente se ha considerado que las únicas fuentes formales del derecho son el proceso legislativo, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Estas dos en algunos estados. Gracias.